presidente. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Recientemente en Contralínea publicamos unos expedientes a los que tuvimos acceso que fueron hechos por agentes del CISEN. Cada semana hacían informes e incluían audios. Y este expediente al que tuvimos acceso es sobre el espionaje que realizaron en su contra, presidente. Hay cientos de audios, hay además, porque ellos hacían un espionaje totalmente invasivo y violatorio de derechos humanos, hay un seguimiento incluso a las afueras de su domicilio. Se reporta eso por parte de los agentes del CISEN a las afueras de la casa de campaña, a las afueras incluso de las oficinas del partido Morena. Y se reportan no solamente llamadas telefónicas, o sea, los audios pues son de toda la conversación que usted sostenía con su primer círculo político, pero también con todos sus familiares. Además, están copias de los mensajes SMS y WhatsApp e incluso hay un seguimiento a todos los correos electrónicos que usted enviaba. Todo esto se va replicando, es decir, hay lo que ellos llamaban una red de comunicación, que usted aparece en el centro, está su número telefónico fijo, su número telefónico celular, y de ahí todos los contactos que usted tenía los iban pinchando. Es decir, es un espionaje masivo el que se hacía. La pregunta, presidente, porque además tenemos audios después de que usted ya había ganado la elección presidencial, es decir, tenemos audios de septiembre de 2018. No concluyeron estas labores de espionaje cuando usted ya era presidente electo, sino que siguieron. La pregunta, presidente, es si usted tuvo acceso a esos expedientes una vez que asumió la presidencia de la República, si algún agente del CISEN se acercó a usted para comentarle pues todo este espionaje masivo que hubo, que es impresionante, o sea, hasta las llamadas más triviales se reportan en estos informes semanales, pero por supuesto también las que tenían un contenido político. Y además hay un seguimiento puntual a todo su círculo político. Tenemos llamadas de Jade Kolpolemsky, que en ese momento era presidenta del partido Morena. Tenemos audios, todos estos grabados ilegalmente, por supuesto. Tenemos audios de su familia, sus hijos, etcétera, etcétera. Entonces, si algún agente del CISEN se acercó a usted para exponerle todo esto, si usted tuvo acceso a estos expedientes, a estos audios, o si por el contrario los desaparecieron una vez que ya iban a entregar el gobierno de México a usted. Bueno, pues yo no conocí de estos expedientes. El único expediente que me interesaba era el que tenían en el CISEN sobre mi tiempo de opositor inicial, y me lo entregaron del archivo de la Nación. Ese expediente sí lo tengo, que de ahí viene la carta esta de Nazar Haro, varios informes de Nazar Haro, pero desde el tiempo que estuve en Nacajuca, más de 40 años tiene eso. Reciente no me entregaron nada y tampoco quise saber, esa es la verdad. Imagino pues de que nos siguieron siempre, nos espiaron siempre, en la casa, por los teléfonos, a toda la familia, a todo el círculo cercano. Pues es una práctica de gobiernos autoritarios. Nosotros padecimos eso. Por eso desapareció el CISEN. Fue de las primeras cosas que planteé. Y que no íbamos a espiar a nadie. Y al principio pues no se entienden el porqué de estas medidas, pero pues ahora ya pues se sabe, porque pues esto era una práctica perversa que no solo se aplicaba a nosotros, sino a muchos más, periodistas, otros políticos, se espiaban entre ellos mismos.
y no solo en México, sino a nivel mundial. Es muy lamentable que esto sucediera. Yo ordené la desaparición del CISEN, como también desapareció, nada más que como que pasó de noche, pero para los jóvenes que sepan que se desapareció el Estado Mayor Presidencial después de décadas, no solo porque era un aparato costosísimo, de miles de millones de pesos. Supuestamente cuidaban al presidente 8,000 elementos del Estado Mayor. Pero no fue solo por eso, fue porque hubieron tiempos en que utilizaron al Estado Mayor para reprimir. Al pueblo. El Estado Mayor participó en la represión estudiantil del 68 y en otros casos muy lamentables. Entonces, por convicción, cuando llegamos a la presidencia, desaparece el Estado Mayor. O sea, fue porque costaba mucho mantener ese aparato faraónico y porque el que lucha por la justicia no tiene nada que temer, pero también en un acto de justicia histórica por lo que hicieron en otros tiempos, por órdenes de los presidentes. Entonces, que nunca más se repita eso, nunca más la represión, nunca más la tortura, nunca más masacres, nunca más ordenar quitarle la vida a nadie, nunca más el mátalos en caliente, nunca más la guerra. Defender los derechos humanos, proteger a todos, no querer resolver los problemas con el uso de la fuerza, con medidas coercitivas. No se puede, siempre lo he dicho, enfrentar la violencia con la violencia. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Y es posible vivir con tranquilidad, en paz, sin el uso de la fuerza. Por eso es un cambio lo que se está llevando a la práctica. No es fácil. Algunos quisieran, porque son muy autoritarios, hay quienes todavía piensan que lo que hace falta es mano dura, que lo que hace falta es seguir torturando y actuar sin piedad. Y hasta bendicen o sumergen en agua bendita el puñal que van a usar, porque es una mentalidad de autoritaria, fascistoide. Eso no, eso ya se terminó.
Nosotros somos pacifistas y nosotros le tenemos mucho amor, un profundo amor al ser humano. Entonces, todo eso que padecimos, independientemente de la investigación que existe en la Fiscalía, nosotros lo que queremos es la no repetición y la obligación nuestra es no hacer lo mismo. Nada de estar comprando equipos para estar espiando, para estar escuchando a opositores, nada de utilizar el gobierno para encarcelar, para reprimir a adversarios, a opositores. Yo doy pues gracias al Creador, a la suerte, porque durante el gobierno de Calderón me dieron por muerto, políticamente hablando. Y como era tan fuerte la campaña que habían desatado en contra mía, después del fraude del 2006, después de que nos roban la presidencia, que se lanzan con todo, con la guerra sucia, y todavía queda internalizado el mensaje de que yo era un peligro para México, y padecí de un linchamiento público muy fuerte. Iba yo al aeropuerto y tenía yo que sentarme en una esquina a leer un libro porque sentía las miradas en contra, porque habían creado ese ambiente en contra mía y aguanté, fue muy fuerte. Me acuerdo que un día iba yo en un viaje a Mérida y un agente pues de estos conservadores me dijo: oiga, ¿y por qué viene en avión? ¿Por qué no se vino en autobús? Si usted es defensor de los pobres, ¿cómo va a viajar en avión? No dije nada. Pero esto lo padecí mucho. Me acordé después de algo que me platicó Silvio Rodríguez, que fueron a dar un concierto, una plática a España. Y los conservadores de allá, muy fascistoides. ¿Cómo se llama el otro cantautor que falleció? Que era argentino. El de pobrecito mi patrón. No, Facundo Cabral. Estaban los dos y entonces se paró uno en la conferencia y le dijo: oigan, ¿y ustedes cómo llegaron acá? También en ese mismo sentido, ¿no? Y Facundo me contestó: pues veníamos a caballo, pero se nos ahogaron los caballos en el Atlántico. Pero bueno, padecí mucho eso y pensé que lo mejor era trabajar organizando al pueblo desde abajo, y recorrí todos los municipios de México en ese entonces, 2007, 2008,
Entonces visité los 570 municipios de Oaxaca y me metí abajo, a informar en todas las plazas públicas. Entonces Calderón decía que ahí andaba yo, pues casi como loquito, reuniéndome con muy poca gente. Ya no representaba yo nada. Entonces eso pienso que me ayudó, porque los informes que recibía iban en ese sentido, de que pues sí, en efecto, me he reunido con 10, con 20, con 30, con 40 personas abajo. Sí recuerdo que en una de esas reuniones en Nayarit, en un municipio, fui de los primeros que planteé de que se tenía que terminar la guerra que se había desatado en ese entonces. Tengo la constancia que no era el camino. Estaba en su apogeo la represión, la guerra. Era cuando este señor García Luna dominaba por completo. Entonces, como yo estaba abajo, pues me dieron por muerto, políticamente hablando. Y así pude pues avanzar. Y poco a poco fueron cambiando las cosas, porque la gente fue también cambiando de mentalidad, porque al pueblo se le puede engañar una vez, 2 veces, pero no se le puede engañar todo el tiempo. Y mucha gente también se dio cuenta que estaba siendo manipulada, que venía siendo manipulada desde el 2000, cuando les ofrecieron que iba a haber un cambio, y siguió lo mismo o peor. Mucha gente de buena fe que pensó que las cosas iban a cambiar y lo que hicieron fue profundizar en las políticas económicas y profundizar en la corrupción y en el saqueo, y no hubo ninguna diferencia. Bueno, al grado de que en los últimos tiempos ya se quitaron por completo la máscara y son lo mismo, demostraron que son lo mismo, porque Salinas terminó de unirlos desde el fraude del 88. Se unieron, nada más que desde entonces hasta ahora simulaban que eran distintos. Nosotros decíamos, no son lo mismo, son iguales. A veces decía yo que si acaso había una diferencia, era como la diferencia que existe entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola.